un lienzo mediano ahí sobre tela, pero todavía no tengo decidido qué cosa voy a hacer acá. Mientras no tenga ya los primeros trazos ejecutados, no voy a saber. No voy a saber cuál es el tema por fin del lienzo. Hay tantas posibilidades. Será un retrato, un desnudo, una composición, un bodegón. ¿No? Podría ser. Ninguna de esas posibilidades está fuera de los intereses, ¿no?, que tengo como artista. Pero suele ocurrir que no se nos ocurre nada. A veces no se nos ocurre nada, ¿no? Estamos como agotados mentalmente, y resulta una tortura. Una tortura. Hola, soy Gustavo González. Estoy aquí en el taller evaluando por dónde continuar en algunos proyectos o retomar alguna idea por allí. Aún estoy de vacaciones y tengo tiempo todavía como para avanzar algunos temas interesantes. Aquí todavía no terminó este retrato del curso retrato técnico, que ya finalizó hace un par de días, pero yo todavía estoy en contacto con los alumnos, ¿no? Gente talentosa, muy aplicada. Bueno, es que el curso era para un nivel intermedio a avanzado. Bueno, ya después lo voy publicando al terminar el retrato de Assange. Quería comentarles entonces, siguiendo con este asunto de las temáticas, cosa brava, es decir, a veces, como les decía, no tenemos la intuición, ¿no?, de cuál será la imagen, por fin, la obra. Y pasan los días, las semanas, y estamos en blanco, ¿no? ¿Cuál va a ser el siguiente proyecto, el siguiente gran trabajo? Habíamos hecho incluso un ejercicio de asociación de elementos para conseguir un tema, ¿no? Una temática ahí con unos modelos que fuimos proponiendo. Con esos modelos fuimos proponiendo una especie de tótem y resultó. Ya lo tengo el trabajo por ahí. Bien, he reunido entonces unas hojas antiguas de mi etapa en donde yo estuve en la escuela. Las voy a mostrar. Estos eran los bocetos de un cuadro que hice hacia el año 93, cuando yo estaba ya egresando de Bellas Artes. Pero son estos mis bocetos, ¿ok? Los dibujos. Para los últimos años de Bellas Artes había que presentar una temática, una obra o una serie de obras para terminar el curso, ¿no? Entonces, con lo aprendido ya de alguna manera se forzaba al alumno a perseguir ya un cierto quehacer temático, incluso estilístico, de alguna manera, ¿no? Pero debía hacer esto de forma natural, ¿no? Ya 6 años después de haber iniciado los estudios, pues sí, se tiene como ya una idea, un gusto, ¿no? Ya estamos bastante conscientes de los temas, el tipo de imagen que más preferimos, ¿no? Yo me dediqué mucho tiempo al estudio de la figura, entonces mis últimos trabajos yo quería que fueran así, como portentosos en cuanto a la figura, michelangelescos, podría decirse, ¿no? Me gustaba mucho la técnica clásica y las posiciones clásicas. Y así, es interesante porque me acuerdo que utilicé un modelo, pero para el perfil le pedí a un amigo, un colega,
a Johnny Palacios, gran artista, que me posara el perfil, ¿no? Un poco el rostro, ligeramente, entonces, para sacar ese carácter, ¿no? Ahí les dejo el enlace para que vean sus trabajos de Johnny. Él es surrealista y es increíble, increíble sus trabajos. Y ahí estoy yo así, con la otra figura del trabajo ya terminado al óleo, ¿no? Era un gigante prácticamente. Esos lienzos, ese cuadro ya no lo tengo, porque se debían quedar en la escuela. Debíamos dejar un trabajo y este era un díptico, eran dos cuadros en uno, y la composición entonces se quedó en Bellas Artes, pero yo me quedé con los bocetos, ¿no? A mí, como saben, me gusta mucho el dibujo y reservé mis bocetos. Recuerdo que estuvimos en contacto con un coleccionista, un grupo de amigos de corte realista, y nos propusieron hacer una idea para un mural enorme, muy grande, ¿no? Ya tenía este señor varios cuadros de todos nosotros, bastantes, y quería ver si juntos podíamos hacer un mural, ¿no? Se propuso esa idea y eso nos puso en marcha creativa, y yo me quedé. Bueno, finalmente el mural no se ejecutó, era demasiado caro, era bastante costoso, ¿no? Porque era un muro de un edificio muy grande y queríamos hacerlo con un tema muy amplio, como si fuera un cuadro, ¿no? Entonces yo me quedé con los bocetos. Era con el tema, un tema tal vez algo variado. A ver, les voy poniendo así los bocetos, ¿no? Entonces este era un guerrero, tenemos como un halcón enorme y una lechuza, y estos elementos iban a estar dentro de la composición. Acá me acuerdo que este elemento nos gustaba, ¿no? Desde la cultura chimú. No, esto no es un diseño mío, es de la cultura chimú. Y estas son estas varas que en realidad parecen pinceles, ¿no? Pero en realidad son estólicas, que se lanzan con una vara y terminan siendo como unas flechas, ¿no? Entonces es un personaje en forma de ave, en forma de humana, los pies. Y recuerdo que para hacer el proyecto, a ver, yo les voy mostrando así, ¿no? Las variaciones que hacíamos, una mano, pero esa mano iba a servir para otro lado del mural. No sé si se llega a ver bien, yo solamente los estoy poniendo ahí para observarlos nuevamente. No tengo las hojas así como siempre archivadas. Entonces este personaje se unía al personaje al lado mítico, pero de pronto aquí comencé a ponerle plumas, digamos con una vistosidad más realista, ¿no? Es decir, es este elemento mezclado con el otro. Y lo que está haciendo aquí esta especie de curaca, está tirando una piedra, es decir, como un chamán, ¿no? Está tirando una piedra hacia abajo. Recuerdo que la colección era para una fábrica cementera, o sea, donde chancan la piedra, la mezclan y hacen el cemento. Entonces la piedra era protagonista, ¿no? Pero queríamos que fuera así muy con personajes autóctonos, ¿no? De nuestra historia. Bueno, para esto hice, pues claro, también la parte temática. Corresponde hacer una investigación de colores, simbolismos, que nunca faltarán, ¿no? Si tú quieres hacer un buen cuadro, tienes que ponerte a investigar.
Esta parte fue, me acuerdo que les gustaba mucho esta parte. Este es entonces también así un guerrero que con sus manos aplasta las piedras, ¿no? Puede aplastar las piedras, y en la parte de abajo un cangrejo, ¿no? O sea, las piedras vienen hasta acá y el cangrejo también las aplasta. Y como tiene motivos chimú, chimú porque es una cultura que se expandió hacia la costa, y esta fábrica quedaba justamente en Chiclayo, es una ciudad, ¿no? Hacia el norte, pero es costera, hacia el norte del Perú. Entonces todo debía tener cierta relación. Este boceto me acuerdo que les gustó mucho, ¿no? Pero no se concretó, una pena. Luego tenía como una especie de disco lunar que iba a tener muchas formas cinéticas. Iba a haber también el pescado representado ahí con los productos. Pero era algo enorme, iba a ser algo enorme. Después un planteamiento de la dinámica, de cómo era cómo iba a funcionar la imagen en conjunto, ¿no? De manera abstracta. Este es el bosquejo del claroscuro, ¿no? Y se van viendo, se va entendiendo, ¿no? Un poco la idea. Al menos en mi manera de elaborar un cuadro, si es de gran importancia, ¿no? Un cuadro de gran importancia, pues necesita una elaboración desde varios frentes. Bien, entonces esta es una elaboración de claroscuro de formas abstractas, y esta vendría a ser la correspondencia de la composición, pero con las formas realistas, ¿no? Una visión realista, una visión abstracta para concretar bien los valores tonales, el efecto de conjunto y así, ¿no? Entonces fue un ejercicio amplio, allí en las oficinas de esta persona que coleccionaba cuadros, pues se quedaron con el boceto a mayor escala, ¿no? Hicimos un boceto grande con tintas, recuerdo, en donde estaba todo esto ya mezclado, representado, ¿no? Con algunos colores que pensábamos utilizar, pero bueno, como tantos proyectos, ¿no? No se llegó a concretar finalmente. Por atrás venía un dragón místico, ¿no? Que muchas veces en las leyendas de los chimú aparece, ¿no? Aquí está el guerrero, esta era la posición del guerrero, ahí el halcón, tiene ahí el búho, ¿no? Había unas doncellas ahí también, un gigante que sostenía la composición al fondo. Entonces en esta parte el círculo que habíamos visto de los chimú acá, ¿no? Que viene a ser como un escudo, ¿no? Pues aquí lo transformé un poco en la montañita que se hace para mezclar ahí las tierras para formar el cemento, ¿no? Pero visto desde arriba. Acá está la dama de Cao con unas serpientes que bajaban y luego se unificaba con la cola, ¿no? De acá, del felino, que aquí le llamamos otorongo, ¿no? Acá en la selva se le dice otorongo. Y bueno, todas las partes estaban así conectadas de una manera tonal también, así, o sea, este es el aspecto tonal. Y a veces los proyectos no salen, pues por cuestiones materiales no salen los proyectos, pero el ejercicio es algo que no debería faltar en tu taller, ¿no? Acá las doncellas estaban echando agua. Hace tiempo que no veo este proyecto, entonces finalmente una piedra, ¿no? Una enorme piedra ahí,
los bodegones y así. Bueno, acá está el felino, más o menos esta era la posición que queríamos. Y esto de acá es interesante, por ejemplo, ¿no? Si tenemos una idea del claroscuro, las formas, y también necesitamos una idea del color, entonces este tipo de garabatos de manchas abstractas a mí me sirve mucho para concretar una idea de colores, y de repente el producto final no tiene exactamente esos colores, ¿eh? No digo que así lo sea, pero me va acercando como una inspiración de imagen, ¿no? De tal vez es algo más sutil y para mí es necesario, ¿no? Muchas veces hago como garabatos, ¿no? Muchas veces realizo como garabatos. Debo tener por acá algunos, a ver. Por ejemplo esto es para otro cuadro que hice, para una serie de cuadros de desnudo femenino con mujeres que están durmiendo. Entonces la parte matemática de la sección áurea me sirve también bastante para plantear proporciones de las formas, o sea, ya del garabato de la mancha. Y luego estas líneas yo las mantengo cerca del caballete, ¿no? O el tablero de ejecución en donde ya estoy produciendo la obra, y cuando la observo, incluso cuando no la observo, sino la tengo ahí presente, la miro por instantes, ¿no? Mientras hago la ejecución, entonces no olvido cuál era cuál era tal vez el ritmo sutil que no debo perder, por más que la obra tenga muchísimos más elementos, ¿no? Y detalles y cosas, pero no debo perder esa idea inicial, ¿no? Al menos esa es mi visión, es lo que hago para eh, eh, producir entonces una obra, ¿no? Desde cero. Luego también es interesante anotar las ideas que uno va teniendo en imágenes, ¿no? En bocetos. Por ejemplo, tengo aquí bastantes, ¿no? O sea, de todos mis papeles que tengo por ahí, tengo el del hombre gato. Se me ocurrió hacer un desnudo, pero con ciertas partes que sean como de un felino humanizado, ¿no? Es el hombre gato. Entonces prácticamente es como una ocurrencia, ahí como un boceto, es como una ocurrencia, ¿no? Se me vino en la mente qué bonito sería hacer un cuadro muy realista, muy serio en cuanto a la composición, los colores y todo, con esta temática, ¿no? Es una ocurrencia. Ahora, no todas las ocurrencias deberían ser pintadas, ¿no? Una ocurrencia simplemente puede quedar en una especie de caricatura y ya, y no debería llegar a un cuadro, porque sí vemos que a veces se pintan ocurrencias, o sea, como si fueran así, chispazos irónicos de alguien, y lo pinta, ¿no? Entonces lo que uno ve es un esfuerzo, pero finalmente dice, pero qué tontería, ¿no? ¿Para qué tomar ese tema, ¿no? Bueno, no lo sé. Y hay de todo, ¿no? Miren acá, por ejemplo, tengo este boceto, ¿no? Ese es un boceto de un corte histórico referido a una batalla. Entonces sería como el bosquejo para hacer una toma, ¿no? Una toma del cerro en la guerra del Pacífico. Pero es una idea, ¿no? O sea, cuando uno lee o ve un documental, es como si se inspirara, se inflama ahí tu creatividad, y te pones a bosquejar todo lo que has leído,
porque tienes dos o tres datos históricos y lo que te gusta justamente, al menos a mí, es esa dinámica en la imagen cuando de verdad está ocurriendo algo importante, ¿no? Con los muertos, las armas, los uniformes, el lugar, tienes que, o sea, vivir la película y comenzar a soltar allí, por ejemplo, está el humo de los cañonazos, los hombres que van cayendo muertos por los disparos desde arriba, hay un montón de muertos, ¿no? A ver si podemos verlo de cerca, pero a un nivel muy esquemático, ¿no? Muy esquemático. Tal vez ahí me pasé de detalle, porque según Leonardo, no debemos detallar los bocetos, debemos solamente hacer como bolitas y palos, ¿no? En las figuras. Y así empezó, pero comencé a darle un poco más de detalle cada vez, ¿no? Entonces siempre hay como una parte central en esta especie de imaginación de cómo podría ser un cuadro, ¿no? Así la diagonal ya me da todo el tema en cuanto al mundo abstracto, ¿no? Esa diagonal sería un éxito, estoy seguro. Entonces está pendiente aquello, ¿no? Ojalá se pueda realizar en algún momento. Pero sería un cuadro de dimensiones tan grandes que, que sería portentoso hacerlo, se necesitarían muchos recursos, ¿no? Bien, debemos tener también idea de qué necesitamos para elaborar tranquilos en un taller, ¿no? Yo edité el libro que se llama Pincel y Empaste. Pincel y Empaste, ¿no? Primero edité el libro que se llamó Paleta y Mezcla. Y una segunda versión necesaria, claro, fue Pincel y Empaste. Porque no solamente aprendiendo teoría y color te conviertes en un buen pintor, ¿no? No solamente por tus mezclas en paleta y ya está todo resuelto. Te das cuenta que para una buena pintura necesitas entender cómo funciona la pincelada, cómo funciona la herramienta del pincel, ¿no? O sea, puedes tener un pincel, pero ¿de dónde lo agarras y para qué haces el efecto, ¿no? O sea, ¿para qué te serviría agarrarlo a esta altura, digo, ¿no? Porque para las variantes de los factores y las consecuencias, pues tenemos que tener experiencia, pues, ¿no? Tener experiencia. Entonces el libro contiene todo aquello, historia también, y casi en las partes finales hablo del hiperrealismo. ¿Qué requiere un taller hiperrealista? Si bien yo no soy pintor hiperrealista, pero tenemos datos, y bastantes, ¿no? Bastantes datos, porque el hiperrealismo es algo que viene desde la década del 70 con fuerza, ¿no? Entonces ya tiene muchos años. Entonces hice una elaboración a manera de ilustración, ¿no? Imaginando entonces unos recursos necesarios, a ver, ¿no? De nuestra época. Necesitas un espacio donde pudieras hacer obras de tamaño mediano, no demasiado grande, tal vez, pero un tamaño ahí respetable de 1,20 m, ¿no? Para que tengas opción de trabajar tranquila, una imagen grande, ¿no? Necesitas reglas, escuadras, para sitiar de repente tus líneas de cuadrícula, si es que lo vas a utilizar, compositivas también, ¿no? A ver, vamos a acercar un poco. ¿Qué otros recursos? Una buena luz para los trabajos temprano o ya llegar a la tarde. Una luz grande, amplia en tu ambiente. Una ventana, claro, no hay nada mejor que tener un taller con una ventana donde toda la luz entre pareja, ¿no? Pareja, es decir, por todos lados va a rebotar la luz, entonces todo lo ves claramente. Una cámara fotográfica, ¿no? Que nos vale para muchos de los talleres, pero para ahí
la niña, que es una pintora hiperrealista, entonces lo necesita más, ¿no? Una buena cámara, un espacio donde colocar la paleta, los diluyentes para hacer las mezclas cómodamente y luego pintar. Sobre el lienzo tiene entonces no, esta vendría a ser la foto ampliada y tiene ella ya distribuido los cuadrantes que va a reproducir en su cuadro. Este sería el lienzo sobre el caballete. Una computadora, ¿no? Espacio ahí cómodo para todos sus pinceles, tiene algunos en la mano también. Una silla preferiblemente que pueda tener ruedas y giro, ¿no? Para acomodarse bien a cada posición que necesita. Sobre el lienzo, de repente una lente de aumento que le va a ayudar a proceder con los detalles más finos, y una micro paleta que también debe estar allí, ¿no? Para mezclas directas y no tener que bajar la vista hacia acá. Un tacho al fondo para los papeles, ¿no? Sucios, los trapos tal vez. Un proyector que va a utilizar para colocar allí las líneas de la composición, y bueno, en general eso sería, ¿no? Acá un detalle ya del trabajo más minúsculo, ¿no? Con la lente puede llegar a detalles tan pequeños con un pincel muy fino que al momento de retroceder verdaderamente parece algo súper realista, ¿no? Luego está numerado ahí los cuadrantes que va a trabajar, ¿no? Como si fuera una cuadrícula. O sea, cuando le toque tal número ya sabe exactamente qué hacer y puede verlo, como en la técnica antigua, como una especie de juego de fichas en donde ya solamente observa de manera abstracta la correspondencia ahí con su modelo en cuanto al número del cuadrante, ¿no? Y lo ve de manera abstracta, qué colores colocar, sin tener que verse afectada por toda la imagen, como nos ocurre a los pintores más clásicos, ¿no? Bien. Yo antes era ilustrador, entonces tengo afición todavía, ¿no? Al menos ese libro yo mismo lo ilustré. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más podría comentarles? Yo creo que eso sería todo por hoy, ¿no? Y la cuestión temática, pues cada buen artista nos da pues testimonio de cómo fue encontrando su tema, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí tengo a Degas, ¿no? Degas, pues él junta justamente sus aficiones en sus trabajos, ¿no? Una vida parisina, ¿no? Miren las personas tomando su licor. Entonces él guardaba bocetos, le gustaba también el ballet. Miren estos bocetos al óleo, y luego conformarían obras, ¿no? Impresionantes. Y todos estos personajes están dibujados, ¿no? Están dibujados, es decir, por medio de los bocetos él lograba armar toda una composición, ¿no? Miren, esta es como la sala de una fábrica de algodón y tejidos, algo así, ¿no? Pero la composición hermosa. Y también a él le gustaban las escenas así de campo. Ya conocían la fotografía. También miren los caballos, ¿no? Las carreras de caballos con sus estudios de color. Entonces él mezcla todo eso en su obra. También hacía escultura. Entonces todo buen artista nos da unos buenos ejemplos de cómo ir armando las temáticas de su taller. Muy bien, hoy día no dibujamos, pero ya será para la próxima, ¿no? Una demo. Bien, si quieres más datos acerca de mi taller de enseñanza, el taller Arte Figura, te dejo enlaces abajo. Y les mando un abrazo a todos. Hasta luego.